pues muchas gracias. La plática, la verdad, yo creo que voy a ir con más aprendizaje yo que ustedes de mí. Por eso cuando Héctor me habló para decirme que nos interesa ver este tema, la verdad las cosas, yo le puse gorro. Cuando ya dijiste, ya hablaste, ahora voy. O sea, la verdad creo que tenemos mucho, los que estamos afuera de la actividad notarial, que aprender a los notarios, y en particular todos estos cambios, creo que la actividad que ustedes han realizado ha sido muy fructífera. Creo que no se ha usado este tema por los sitios en que me ha tocado participar, sobre todo en la unidad de los contratos. Ha habido muchos novedades y comisos, y hay cuestiones que voy a exponer al final de casos prácticos que han sucedido y que a lo mejor algunos de ustedes estuvo involucrado, donde hay vehículos que con este tema se pueden prestar para distintos actos ilícitos por la forma que están regulados. No que nada, y muy rápido, ustedes yo creo que son los que más saben. El derecho de propiedad, desde el punto de vista urbano, es una propiedad social, no es propiedad absoluta, y, y básicamente el derecho urbano se consterna en el uso, goce y disfrute. Ya cuando hablamos de disposición, que te quita el Estado la disposición, ya no es una modalidad, ya finalmente es expropiación, y ya para la parte del derecho urbano pues, queda un poquito fuera. Pero en sí, entre el uso, goce y disfrute, que son los actos pendientes de la propiedad y posesión de la propiedad, lo que vamos a centrar esta práctica, y los actos que de alguna manera la ley de desarrollo urbano, desde el punto de vista administrativo, se vuelve a meter al derecho privado. Yo no sé si sea bueno o no, pero cada vez creo que es más invasivo el derecho público al derecho privado, y creo que van a tener que tener mucho cuidado, sobre todo con las demandas que pueden estar involucrados en el hay conceptos destacados que desde el punto de vista urbano uno lo maneja muy sencillo, que aquí me atrevo a que si tienen dudas o algo de estos conceptos, al final de los veamos para poder darles ese contexto exacto, y voy a tratar de ser muy práctico con los ejemplos. En los planes y programas de desarrollo urbano hay una zonificación que le llaman anexo gráfico. La zonificación es exclusiva de los municipios. Y la ley del 115 constitucional te menciona que la zonificación y la autorización de las licencias le corresponden en base a las leyes federales y estatales, es decir, pone un sistema de jerarquía a los municipios. Y para hacerlo bien práctico, porque a lo mejor esto está complicado, la zonificación primaria es qué es urbanizable y qué es no urbanizable. Y la secundaria viene haciendo las funciones específicas de las áreas urbanizables a los que se puede destinar un inmueble. Básicamente a esto se cerca, y hay un tema que en estas zonificaciones se pelea mucho del tema urbanizable y no urbanizable. Al menos en el estado de Nuevo León es el único estado en todo el país que señala que todos los predios con pendiente mayor al 45% son no urbanizables. ¿Qué se refiere a eso? Que son una pendiente más o menos 23 grados. Es una pendiente muy pequeña. Y es medio ilógico porque supuestamente somos la ciudad de las montañas, y entonces en la ciudad de las montañas los terrenos que tienen pendientes no son urbanizables. Y la ley de desarrollo urbano federal, la nueva, se centra mucho en establecer una cláusula especial dentro de la celebración de todo contrato que enajene el bien o que traslade el uso o posesión del mismo. Necesitamos saber el tema de la cláusula especial. Yo no sé si todos ustedes ya la están incluyendo o no, porque esta ley entró en vigor esa parte de la cláusula especial el 26 de noviembre, 27 de noviembre de 2016. Ya va para año y medio de esta ley. Entonces, la zonificación es un tema destacable. Centro de población también es muy destacable, porque anteriormente decíamos ley de desarrollo urbano. Lo que estaba en un pueblo no era urbano, y por lo tanto lo poníamos nosotros como un tema que estaba fuera de ley, porque no le aplicaba la ley agraria, no le aplicaba la ley urbana, y entonces lo dejábamos como que eso no nos aplica, porque los municipios, en la gran mayoría, no tenían planes. Cuando se viene la reforma del 115 en 1998, en el gobierno de Canales se bajó un fondo muy importante donde se les hizo planes de desarrollo urbano a los municipios del estado de Nuevo León, y a partir de ahí los municipios han estado jugando un poquito con los planes, porque entendieron que el desarrollo urbano finalmente es negocio para los municipios. ¿Por qué es negocio? Hablando en el sentido positivo. En el sentido negativo, pues todo acto de gobierno es negocio si lo queremos ver de un país con corrupción.
Pero viendo del acto positivo el negocio porque pone orden a su crecimiento, porque establece infraestructuras, porque establece movilidad, porque establece la forma de distribución de seguro, entonces decir el desarrollo urbano es positivo para un centro de población. Motivo por el cual el centro de población pasa a ser una parte muy importante. El centro de población es la parte que ya está desarrollada más lo que se tiene de reserva de crecimiento. Y de reserva de crecimiento es bien importante tenerlo como tal, y ahorita nos metemos a lo que es una reserva de crecimiento, porque también ahora con la nueva ley se trata de un derecho de preferencia del Estado y los municipios, que ustedes como notarios tendrán la obligación de correr traslado para que en 30 días los estados como los municipios ejerzan su derecho de preferencia en el precio que se está pactando en la operación. Entonces, pues el tema de hacer una operación a valor catastral ya no es atractiva, entonces se empieza a apretar un poquito el tema. Y si pensamos que las tierras ejidales se quedaron fuera, pues ahorita vamos ya con la sorpresa que tampoco, en la tierra ejidal también hay un derecho de preferencia y ahora ya lo están obligando a que se metan ustedes más en el instrumento, tratándose de tierras ejidales. Entonces, aquí hay dos conceptos que son básicos porque el derecho civil los confunde mucho. Cuando tú, en derecho civil decimos, cuando tú destinas el inmueble a comercial, la verdad es que el destino, para efectos del derecho urbano, es otra cosa muy distinta. El destino es aquella función pública que un inmueble está destinado. Supongamos que aquí fuese un hospital y te lo ponen en el plan de un color que es un destino para seguridad social. O sea, ahí va a tener que ir un hospital. Te lo destinan el inmueble. En cambio, el uso son todas aquellas funciones que un particular le puede dar. Y existen terrenos de propiedad privada que se encuentran zonificados como destinos en la zonificación secundaria. Esa zonificación de destino te pone tu inmueble bajo un régimen de derecho distinto. Entonces es bien importante saber cuando un inmueble es destino y cuando un inmueble tiene un uso. Y hay destinos que con el paso del tiempo desaparecen aunque estén zonificados. Entonces estos dos conceptos es importante traerlos. El tema de área urbanizable, dice, es territorio para el crecimiento urbano, contigo los límites del área urbanizada, del centro de población, determinando los planes o programas de desarrollo urbano, cuya extensión y superficie se calcula en función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión. Esta definición de área urbanizable, ustedes lo van a tener que poner en sus instrumentos notariales. Ahorita les digo cuál es el artículo que nos obliga de alguna manera a tener que insertarla y decirle a las partes que están conscientes de lo que es un área urbanizable y no. Entonces, no les sorprenda que el día de mañana ustedes lo estén aplicando en perjuicio la ley de desarrollo urbano como primer acto de aplicación, que sean parte de un juicio de amparo. Que puede pasar, porque aquí te estás consintiendo no la zonificación que me estás poniendo conforme al plan. Y las obligaciones que vienen para el Instituto Registral y Catastral, desde la cédula catastral que deben de pasar, ya no es el uso que le estés dando como el uso actual, sino el uso que tienen los planes de desarrollo urbano. El catastro tiene que modificar sus sistemas para ese tema. De casualidad, hoy en el diario oficial se publicó por parte de la SEDATU el fondo de dinero que van a hacer para el convenio de la modificación de este tipo de sistema. Si a alguien le interesa, está en el periódico oficial, en el diario oficial del día de hoy. Un poquito de la historia. El desarrollo urbano, la verdad, en nuestro país está en pañales. Empezó en el 93 con esta ley que sacó Carlos Sáenz de Gortari, y es la Ley General de Asentamientos Humanos. Era una ley muy breve, 59 artículos, 60 artículos, y básicamente establecía estas obligaciones para ustedes como notarios, pero realmente la ley del Estado no especificaba esas obligaciones, ni siquiera le daba el lugar como tal. Existía exactamente igual el derecho de preferencia. También existía la declaración de nulidad absoluta, ya que no surtía efecto alguno los actos, convenios y contratos que contenían la ley y los planes y programas, y que solo pudieran autorizar actos que no contravieran los planes y programas. Es decir, les obligaban a ustedes que la operación que estaban llevando a cabo, dando fe de ella, tuviese que estar conforme planes y programas. A diferencia de otros estados, yo creo que es de los estados donde nunca decimos para qué queremos el inmueble. Casi decimos cosa y precio determinado y se acabó el contrato. Pagó de tal manera, ahora con la ley de lavado, y ahí nos quedamos. Sin embargo, aquí sí nos están obligando, ahora sí, a que ustedes se cercioren de las autorizaciones que tienen. Ahorita vemos la literalidad de los artículos. Básicamente este es un antecedente, y en la legislación vigente
trae un antecedente bien interesante. Te dice el artículo 62 que los aprovechamientos de predios ejidales o comunales deberán respetar la ley y los planes o programas. Prohíbe a los notarios su participación en estos actos a menos que se cercioren de la existencia de las autorizaciones municipales. Lo que dice aquí es un resumen del artículo. Es un artículo de 3 párrafos que viene establecido cada una de las cuestiones, pero traté de resumírselo para dar el concepto general del tema. Este artículo 62, si se fijan, ya se metió a los predios ejidales. No sé si ustedes recuerdan que antes nos hacíamos fraccionamientos, hacíamos todo lo que teníamos que hacer en el Registro Agrario Nacional. Entonces ya sacamos una colonia completa, le poníamos una calle, la cedíamos como área común y elevábamos a dominio pleno los lotecitos. Entonces ya teníamos de alguna manera un fraccionamiento que no estaba incorporado, que no tenía que incluir agua, ni drenaje, ni nada. Entonces el día de mañana vendían lotes. Y el problema era para un municipio empezar a meterles drenaje, a meterles transporte público, a meterles áreas municipales para la recreación, y empezó un problema muy grande a nivel país porque se empezaron a repartir las tierras vía ejidos. Entonces ahora sí les obliga a ustedes que todos estos actos, más bien es una prohibición de participar a menos que te cerciores que cuenta con las autorizaciones municipales para lo que está haciendo. Entonces cambió un poquito el sentido del actuar este artículo 62. El artículo 84 igual, ese sí fue un derecho de preferencia. Cualquier acto traslativo de dominio, sea ejidal o sea propiedad privada, que se encuentre en áreas de reserva, ustedes tienen la obligación de correr traslado a los estados y a los municipios, notificarles que tienen 30 días para que ejerzan su derecho ante su notaría. Si en los 30 días no acuden a la notaría del tema, liberan el derecho de preferencia. Que eso ya existía en la ley agraria y ahora lo agregaron para todos los terrenos de reserva y de crecimiento. El 111 de la ley actual también sanciona de nulos todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier otro derecho relacionado a esas áreas y predios si contravienen planes y programas. Exactamente igual. Entonces te obliga, ahorita vamos a ver el 112, con el 112 te obliga a la compra, dice, la faculta a los notarios de aprobar los instrumentos públicos definitivamente previa a la comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades competentes expidan. Y además obliga a los notarios a insertar en las escrituras de transmisión de propiedad la cláusula especial. Esa cláusula especial, ahorita al final les comparto lo que dice exactamente la ley que deben de incluir en todos los contratos de transmisión de propiedad. Básicamente ustedes van a aplicar los planes de desarrollo urbano en ese momento. O sea, van a disparar de que el señor que está comprando sabe lo que está comprando y para qué se destina. Ahorita vemos qué es lo que dice exactamente el artículo, pero eso es de la parte importante que les establece. El 113 es muy claro y dice que no surtirá efecto alguno los actos que contravengan los planes, al igual que le había dicho, y prohíbe inscribir actos. Fíjense cómo ahora sí el Instituto Registral aquí empieza a meterse. Inscribir actos, convenios o contratos o afectación en el registro público o en catastro que no se ajusten a los programas. Entonces, si de alguna manera aquí va a haber un problema de interpretación, si hay un uso de suelo viejo, si tiene vigencia, si no tiene vigencia, para que el catastro pueda tener esa facultad discrecional, pues no es sencillo. Y la experiencia que he tenido desde el litigio, cuando yo voy y presento mi recursito porque inscribió un terreno que no era inscrito, porque ahorita les pongo los casos prácticos porque sí existen, pues regularmente lo que hace catastro te desecha. Entonces son medios preparatorios del juicio, propiamente hablando. Terminas en un juicio al final del día. Porque la verdad es que a catastro le cae la pelotita, sabe que inscribió los planes cuando salieron, pero no lo sabe interpretar. Entonces trae un problema. Yo me sorprendí mucho por allá del 2003, anduve en Querétaro en un due diligence de una propiedad y tú ponías el número catastral y te daba la cédula catastral con los usos. Entonces el notario lo que hacía era sacaba libertad de gravámenes y cédula catastral con los usos que establecía el municipio y catastro. O sea, era un convenio en coordinación y tenían la base de datos completa con el número catastral. Entonces esas autorizaciones eran los anexos del apéndice con número de folio tales. Y se acababa el problema, que a lo mejor puede ser una solución para aprenderle, digo, ya tiene más de 12 años por allá o 15 años ese tema, y salía. Y los certificados parcelarios obliga también al registro agrario que les establezca los usos para los que se va a destinar el certificado parcelario, porque también se utilizó mucho para hacerlo picadillo el certificado parcelario, cuando lo elevaban a dominio pleno. Entonces ya no solo detuvo el dominio pleno, que es cuando llega con el notario,
ya también al registro agrario le está poniendo un alto, donde dice, espérame, antes de ese tema, ¿para qué se pueden utilizar según la zonificación municipal? Entonces creo que es un avance en cuanto a orden, pero creo que no estamos preparados en cuanto a sistemas para llevarlo a cabo, porque la verdad es que a pesar de todas las obligaciones que tienen ustedes, empezando por las fiscales, meterlos al tema de la zonificación, creo que sí va a ser un poquito complicado. Aquí te pone que las inscripciones en el registro público, así como las cédulas catastrales, deben especificar los datos precisos de la zonificación. O sea, y hay una obligación al Instituto Registral y Catastral que en la cédula catastral me digan los datos precisos de la zonificación. Entonces, voy a voltearme tantito. Yo soy un particular. Catastro tiene mal puesta la zonificación en su cédula. Compro. Resulta que cuando compro me dice que es un terreno destinado para vivienda. Cuando me voy al terreno, en realidad es un terreno no urbanizable porque tiene pendiente mayor, pero no lo tenía actualizado Catastro. Porque el municipio era viejo, lo que tú quieras. Yo creo que ahí la compraventa es perfecta para el uso que le quería yo dar. Porque tan es así que la autoridad estaba obligada, me dio su cédula y con eso yo invertí. Entonces, una de dos, o el Estado es responsable patrimonialmente hablando de esta actuación, o me reconoces mi uso. Entonces, creo que esto va a empezar a generar litigios a los que no estábamos acostumbrados. Y aquí está obligando a Catastro, que sé que como colegio tienen muy buena relación, sería bueno que platicaran qué van a hacer con esta información, porque sí, algo van a tener que hacer. Los 2 años que les dieron para implementar estos sistemas se vencen ahora en noviembre, es decir, quedan 8 o 9 meses, y creo que es importante. Y la otro tema, la Secretaría de la Función Pública puede sancionar a los notarios que no respeten estas disposiciones. Es decir, ya pueden ser objeto de inhabilitaciones y cuestiones que señalan las leyes de responsabilidad federales respecto de este tema por falta de observancia de esta ley federal. Entonces sí deben de tener esa correlación de qué manera poder redactar que ustedes se cercioraron, porque es una obligación previo cercioramiento de las autorizaciones que tiene el predio para su uso. Y si no se cercioraron, cuando demande la nulidad del que compró porque no le convino, los responsables son ustedes, porque tienen la obligación de cerciorarse. Entonces, cuidado con los daños y perjuicios, porque ustedes cobran honorarios, y olvídense ahora el tema de los daños punitivos que se pueden dejar en materia, porque toda la inversión que yo iba a hacer fue porque tú me dijiste o tú no te cercioraste y yo caí en este tema, estoy en bancarrota con este tema y traigo daños punitivos. Entonces olvídense los daños y perjuicios, sino lo que puede crecer el día de mañana, ¿no? Eso creo que es lo que concierne a los fedatarios públicos de la legislación vigente federal. Del Estado de Nuevo León, hay algo aquí bien importante. El Estado de Nuevo León hizo un monstruo de ley bien raro, porque tiene una ley muy bonita, de repente le metieron manos todos, se le ha autorizado esto. Hay discrepancia entre las obligaciones federales y las estatales. Sin embargo, el cumplimiento de unas no te excluye de otras, es decir, lo único que hizo fue, les impuso más obligaciones sin querer, queriéndolos ayudar. Fue un tema muy curioso, pero así fue, porque la propuesta original que suben a discusión a comisión iba minimizando todas las obligaciones. Era, si no se celebraban, era problema de los particulares. Y traía temas donde los liberaba, como que habían hecho muy bien la chamba desde el punto de vista de gobierno del Estado y desde el punto de vista del Congreso, regresó las obligaciones. Algo sucedió, no sé qué sucedería, pero fue algo político. Y aquí te dicen que tienen los fedatarios la obligación de mencionar de manera expresa la zonificación primaria y las cláusulas relativas a los usos, destinos o reservas de conformidad a los planes. O sea, aquí ya es clarito, tú tienes que mencionar qué usos son, tu notario, no las partes. Entonces, de alguna manera, ustedes llegan como el oficial de registro civil, o sea, nos queremos casar, hombre, mujer, mayores, si no se daban los requisitos, pues no te puedes casar. Así de sencillo. Aquí ustedes van a tener, lo quieres para esto, te menciono que la zonificación es esto. Entonces yo creo que así como el lavado de dinero que nos hacen firmar una cartita a todos, yo creo que ustedes van a tener que decir que el notario te mencionó la zonificación y algo van a tener que poner en sus anexos como otro papel más que firma la gente cuando celebra la operación.
sanciona con nulidad absoluta todos los actos relativos a la propiedad que contravengan los planes y programas, es decir, fideicomisos, arrendamientos, comodatos, todo lo relativo a la propiedad son nulos, así como los actos traslativos de propiedad que no respeten el derecho de preferencia, únicamente los traslativos de propiedad. Es decir, cuando tengo un terreno en un área de reserva, si no quiero correr traslado porque sé que ese alcalde se lo quiere quedar o porque sé que ese gobernador, pues puedo buscar alguna manera donde no traslade el dominio y poder desarrollar el proyecto. Pero si es acto traslativo de dominio, pierdes totalmente, tienes que ir a hacer otra cosa que no establece la ley del Estado, son los días. La ley federal te establece que son 30 días, no le costaba nada más que repetirlo. Dejó acéfalo el procedimiento del derecho de preferencia. Sin embargo, se aplica la ley federal en el término, ¿no? Pero yo creo que era una buena oportunidad para poderlo poner. Aquí repite lo que dice la ley federal, el 101, te dice que ustedes pueden autorizar las escrituras, convenios y contratos relativos a propiedad previa comprobación de la existencia de las autorizaciones, permisos o licencias que las autoridades expidan en relación a la utilización o disposición de áreas o predios. Entonces, vuelvo a lo mismo, te tengo que decir qué es, además de decirte qué es, te tengo que decir que conoces el uso de suelo que tienes. ¿Y qué pasa cuando llega una compraventa y no trae uso de suelo? Porque un uso de suelo no crean que sale pronto, O sea, un uso de suelo en San Pedro son 8 o 9 meses, en Monterrey deben ser 3, 4 mil pesos más lo que te cobren, o sea, lo que te digo es complicado sacar un uso de suelo, no es como llegar a una maquinita y dame un uso de suelo, que sería lo ideal, pero desgraciadamente las autorizaciones no salen así. Entonces esto pudiese retardar todavía más una inversión. Si siempre decimos que una inversión se retarda por los procedimientos administrativos, pues con esto olvídense, es un tema muy tardado. Sin embargo, si a alguien de ustedes le ha tocado observar la actividad notarial del DF, no hay escritura que no traiga el uso de suelo. O sea, allá no, ni un notario se la juega sin el uso de suelo. Entonces, a lo mejor ustedes van a tener que apretar la tuerca de este lado, los usuarios van a tener que apretar la tuerca desde el punto de vista administrativo, de hacer algo que sea más automatizado y empezar a poder sacar esta circunstancia, porque a mí lo que me hace mucho ruido es que ustedes tienen que comprobar la existencia de la autorización. Entonces, ese acto de comprobar la existencia, pues genera como que la carga de probar que se podía hacer la operación es del notario, no de las partes. Entonces, de alguna manera, creo que para efecto de traerlos a un juicio por daños, pues puede ser. ¿Y a qué me refería? Que puede haber actos de particulares que de alguna manera los embauquen en un problema. Este es uno de ellos. Llegan con una escritura rápida, me urge, se ponen de acuerdo, sabían que no jalaba para eso y nada más se traen por daños al notario, que es porque el otro pues no tiene nada. Entonces, de alguna manera, tengan mucho cuidado con este tema. Creo que se va a poner de moda comprar seguros de responsabilidad civil para este tipo de cosas, que la verdad es que creo que los debiesen de tener, porque ya son demasiadas obligaciones. Si ustedes ponen las 20 obligaciones de la ley de lavado de dinero, más las 50 obligaciones de las leyes fiscales, más otras 13 obligaciones o 4 obligaciones aquí, pues olvídense, se les va a ir. Y tenemos entendido que hay notarías, lo que es normal, que autoriza alrededor de 500 folios al mes sin ningún problema. Entonces imagínense que el notario tenga que certificar que uso el suelo, es algo que sabemos que en la práctica va a ser complicado, pero creo que poco a poquito nos van a ir orillando con los juicios de ese tema. Y aquí está el que les decía que cuando replican ellos sobre los terras ejidales, ya agarraron lo mismo, o sea, no nada más lo del centro de población, sino también lo que está en el ejido. Comprueba tú que lo que están repartiendo, vendiendo el ejido, tiene las autorizaciones de la autoridad competente en materia de desarrollo urbano. Primero, yo no sé si haya en una tierra ejidal competencia de un municipio, o sea, para zonificar. Entonces, creo que aquí mucho ojo, porque de por sí el Tribunal Agrario tumba escrituras porque el señor cuando firmó le empujaron la pluma y no quería firmar. Con esto va a ser una excusa más para que el RAN diga, oye, aparte no se autorizó conforme a lo que habían dicho. Entonces, porque sé que el Tribunal Agrario es muy vulnerable por el tema oficioso que tiene, ¿no? Aquí está bien interesante, que yo creo que aquí esta parte ustedes sí siempre lo hacen, que es la organización, fraccionamiento, transmisión o incorporación de desarrollo urbano de tierras ejidales deberán contar con las autorizaciones respectivas.
quiero pensar que cuando a ustedes ya les llega de dominio pleno para un lote habitacional o para algo, regularmente traen el uso de suelo autorizado del municipio. Si no lo traen, tampoco lo pueden hacer. Y luego aquí dice, el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León no puede inscribir título alguno de dominio pleno, cesión de derechos parcelarios o cualquier otro parecido si no cuenta con las autorizaciones respectivas de las autoridades de desarrollo urbano. No sé cómo le va a hacer el registro para decirle al Tribunal Agrario, no te inscribo. No sé cómo le va a hacer. Es que tengo impedimento porque la ley me dice que tienen que sacar la autoridad del municipio. No sé, pero el que compre ese terreno mañana le va a reclamar la nulidad porque no estaba bien inscrita. Entonces yo compré porque estaba inscrita presumiendo que tenía las autorizaciones. Ahorita que estoy haciendo yo mi fraccionamiento, ahora me quieren cobrar el 17%. Pues ¿cómo? Si ya tenía autorización, ya estaba incorporado. Entonces va a generar un mundo de problemas que desgraciadamente se los van a llevar de la corbata a los notarios. O sea, van a decir, te invito al pleito porque tú pasaste la escritura. Entonces, creo que es importante el tema. Y vuelve a insistir este 113, no pueden dar fe ni intervenir a menos que constaten la existencia de las autorizaciones. O sea, es recurrente que les piden que ustedes comprueben que tienen las autorizaciones del uso de suelo. Y este es el derecho de preferencia, pero el derecho de preferencia exactamente aquí, a diferencia de la ley federal, lo limita a terrenos ejidales, no lo limita a los terrenos en propiedad privada. Entonces, creo que sí tendría que ser, porque es la ley federal y es general y obliga a todos. Sin embargo, el Estado les quitó la obligación que tratándose de terrenos en propiedad privada en la zona de reserva, no habría por qué correr este tema, ¿no? Y como les comenté, tampoco señala el procedimiento a diferencia de la ley federal. Básicamente, eso es lo que pone, y lo que le señala como cláusula especial, puse 3 ideas. Una es que tengan la carta de existencia de autorización de permiso y licencias, que le firmen ellos, que ellos manifiestan que tienen la autorización y que esa autorización es para tal fin, tal. O sea, lo que están obligando es a que el notario, cuando llegue alguien a comprar, no se burlen de él. Cuando lleguen a comprar, les diga, ¿sabe que ese terreno es para esto? Sí, fírmele que es para esto, ya supiste para qué compraste. Oye, es que yo renté para poner una estética en tal parte. Sabe que ese terreno no se puede estética, ¿verdad? Para que entienda. Entonces, lo que te están diciendo es no permitas actos ilícitos, porque sería el objeto ilícito y por lo tanto nulidad absoluta. Entonces, eso es a lo que están permitiendo. Entonces, de las obligaciones del 112, una de ellas es este primer párrafo que dice la parte vendedora manifiesta y anexa al presente instrumento la licencia de uso de suelo del inmueble objeto de esta operación, con lo cual se acredita que el uso del presente inmueble es tal, cumpliendo así este fedatario con el primer párrafo del artículo 112 de la ley de asentamientos. Y ahí te quitas esa obligación. Y luego las partes se comprometen a respetar los planes y programas de desarrollo urbano vigentes a la fecha de la celebración de esta operación, en especial el uso y destino establecido en los mismos, así como la definición de la ley de áreas urbanizables que se establece en la fracción sexta del artículo 2 de la ley de asentamientos humanos, tal. Y yo les sugiero insertar la definición de área urbanizable. Entonces yo creo que con eso ustedes cumplen con la obligación del artículo 112 de meter la cláusula especial, y creo que pueden evitarse muchos problemas. Esto es el marco jurídico del tema, que yo creo que era importante establecerlo para ahora sí compartirles un poquito de los casos que hemos manejado en litigios que han sido bien interesantes. Les platico por decir un fideicomiso. En el fideicomiso había 2 fideicomitentes, uno que metía su experiencia y su know-how y el otro que metía el terreno. El de la experiencia y el know-how iba a tramitar todas las licencias para hacer el desarrollo. Ya con esas licencias, para hacer ese desarrollo, permitía que la fiduciaria agarrara como garantía el terreno y soltara el dinero, como se hace todas las operaciones. Se llevó a cabo y resulta que agarró la lana, ese fideicomitente, y corrió. Llega conmigo el cliente y me dice, oye, pues yo tenía un terreno, firmé este instrumento, yo agarré un fideicomiso porque todo mundo recomienda que un fideicomiso me garantiza que no me baile porque está pues el pater familia del fiduciario, ¿verdad? Pues ese me va a ayudar. ¿Por qué soltó la lana el fideicomiso? Bueno, yo como fideicomitente y fideicomisario A vengo a demandar la nulidad del contrato de crédito en virtud que se violentaban las leyes urbanas. ¿En qué sentido?
que para que él hubiera autorizado ese crédito, el terreno tuvo que haber sido objeto de una autorización de urbanización. Y al no existir esa autorización de urbanización, el fin del crédito era nulo, o sea, era ilícito. Me robó y tú lo permitiste. Pues no me van a creer, duró 6 años el litigio, pero finalmente un colegiado me ordenó que la fiduciaria me pagara mi terrenito, mis daños y perjuicios y mis daños punitivos. Entonces, de alguna manera recuperó terreno porque también fue nulo la hipoteca, recuperé mis daños punitivos y mis daños y perjuicios. Entonces, ¿por qué? Porque no había la autorización de la urbanización dentro del contrato de crédito, O sea, diste un crédito con la buena fe que iban a urbanizar, pero la buena fe no es suficiente, te obliga a que tanto el fedatario como el fiduciario en este caso hubieran establecido el objeto del crédito, y el objeto del crédito era ilícito porque no había permiso. ¿Cómo te presto lana por una urbanización que no tienes permiso? Entonces, ese fue un caso práctico que sucedió. Lo que pasa bien común, rentas. Tú rentas, no te pagan, cobras, demandas y te dicen, espérame, nulidad del contrato. Yo se lo renté al señor sabiendo que era por una zapatería. La zapatería no jala. Lo estás usando en enfermería, maestro. Me vale gorro. Yo te lo renté por una zapatería. La zapatería, el plan dice que no jala. Nulidad absoluta y daños y perjuicios. Y termina el arrendatario cobrando daños y perjuicios de porque él iba a hacer una inversión, todas las mejoras y no pudo hacer la zapatería. Entonces, de alguna manera creo que ya los jueces cada vez se están metiendo un poquito más a entender este tema. Los jueces civiles. Y si vemos que la ley federal ahora para las clausuras en materia de desarrollo urbano, cuando tú tienes permiso, tienen que ir ante un juez civil a pedir esa clausura, como en Estados Unidos de alguna manera, que ya tienes un derecho y para privarte ocupa una autoridad judicial que te lo prive. Como ya tienes licencia, ve con el juez, tu municipio, dile que no está cumpliendo y ciérrale. Bueno, claro que todos los municipios no quieren porque la clausura pues es la medida de chantaje más rápida, ¿no? O sea, si no me das, te clausuro. Bueno, se la están quitando esa facultad, lo están mandando con un juez. Yo no dudo que al paso de 10 o 15 años los jueces entiendan perfectamente el derecho urbano. Se va a batallar al principio porque van a ser chamaqueados por los dos lados, pero de alguna manera esto va a ser muy recurrente. Entonces creo que va a haber mucho tema donde los van a querer invitar a los pleitos por no haberse cerciorado de la existencia de las autorizaciones. O la otra es cerciórense de la no existencia. Me cercioro que no existe y que deberán sujetarse a los planes. Yo creo que es una vacuna que les jala de defensa, pero de alguna manera algo van a tener que meter a los instrumentos ya de FAUL, así como metimos la ley de lavado de dinero, que la metimos todos de FAUL, otra cláusula especial de la ley de asentamientos humanos, que es esta y punto, para tratar de cerrar la pincita en ese tema, ¿no? Yo creo que mi participación en cuanto a este tema es todo, y ahora sí abiertos para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Imagino que hay varias preguntas, dudas. Sí, todos. Que comentas de que ahora es obligación nuestra hacer la cédula de notificación. Sí. Es decir, nosotros tenemos que poner ahí tiempo, lugar, circunstancias de cómo se va a celebrar una operación en nuestra oficina para que haya la posibilidad de que se ejerza o no el derecho de preferencia. Pero es firmado por nosotros esa cédula de notificación. Sí, ustedes antes de autorizar, como ustedes tienen que conocer el uso de suelo o corroborar la existencia de qué tipo de suelo está ahí, cuando es un área de reserva es cuando no existen autorizaciones. Simplemente existe una zonificación primaria que te dice que ese terreno se encuentra dentro de un área de reserva. Tú cuando vas al municipio y le dices, dame mi uso de suelo de área de reserva, no te lo pueden dar, porque para eso es, para que el día de mañana que llegue el crecimiento allá, poder decir qué vamos a hacer ahí. Por eso se llama área de reserva. ¿Quiénes hacían eso muy común? Pues en época de Calderón, que el crédito de Infonavit es acábate todo lo que puedas en casitas, se empezaron a comprar muchos terrenos fuera de áreas urbanas. Pesquería creció así, Suazo creció así, muchos municipios de este estado crecieron de esa manera. Entonces lo que pasaba era que los notarios pues, nunca respetaban esa obligación que venía desde el artículo 47 del anterior. Ahorita ya le pusieron dientes de grado que te pueden sancionar y de grado que te pueden afectar de nulidad el derecho de preferencia si el municipio demanda o el estado demanda. Entonces, ¿qué hicieron? No batallemos. Si te llega a ti, notario, un terreno que está en área de reserva, tómalo
pon las circunstancias de modo y forma en que se van a hacer y notifícale al Estado y al municipio para que si dentro de 30 días quieren ejercer el derecho de preferencia, lo ejerzan ante ti y paguen el inmueble. Si no lo ejercen ante ti, el día 31 te liberan de esa obligación. Yo creo, Pepe, que aquí es obligación tuya de correr el derecho de preferencia, no de las partes. Porque la parte está comprando, el que se cerciora de la existencia de la autorización o de área de reserva es el notario. Por eso les digo que sí, eso que dijo aquí Gustavo de cobrar más es cierto. O sea, le están poniendo una obligación bien complicada que sí tiene consecuencias, porque te están obligando a cerciorarte, ¿eh? Sí, no, bueno, sí es otro tema de mercado, pero de alguna manera, yo creo que sí, al darme cuenta más bien que es una zona de reserva, hice las notificaciones correspondientes, pasaron los 30 días y el día 31 pude celebrar el instrumento. Oye, doctor, la pregunta es, ¿dónde sacamos la constancia de cuál es la reserva de crecimiento? Entonces, el tema es cómo indagamos cuáles son las áreas de crecimiento, porque esa discusión la hemos tenido con los registradores. En toda la transmisión de propiedad de cualquier parcela, aunque alejada a 50 kilómetros del municipio, no pretenden que notificamos derecho de preferencia, pretendiendo precisamente que es una zona de crecimiento, o de acuerdo con esta disposición. Ahorita, si me dan un segundito, les voy a dar un ejemplo de un plan municipal. Les voy a poner un plan municipal de primer mundo dentro del tercer mundo, porque es de los más completos, el de San Pedro. Pero la verdad de las cosas, bueno, no trae internet. Pero digo, es muy sencillo. Tú cuando ves En el implan. Cada municipio tiene un plan de desarrollo urbano. En la zonificación secundaria se establece las zonas que van a tener uso y las zonas de reserva de crecimiento. Regularmente su colorcito es un verde limón, que es la zona de reserva de crecimiento. Entonces, ya que ubicas todo el inmueble, realmente lo ubicas por lo general por los ejes a lo que llegas a ellos, te puedes dar cuenta qué zonificación hay. Lo correcto sería que ustedes como notarios llegaran con el número catastral por su cédula catastral y en la... Otro tema es que en Nuevo León no tenemos cédula catastral. Viene como una obligación en la ley que homologa los registros y los catastros del país, Bueno. pero todavía falta que se expida la ley federal y falta que se expida la ley local. Hoy se autorizó el formato para la solicitud del apoyo a los estados para ese tipo de sistemas. O sea, hoy salió publicado. Pero sí los mete en un problema que a lo mejor es heredado de que Catastro no lo hace. Sin embargo, aquí la obligación realmente de Catastro, pues la sanción va a ser que él no te lo dio, pero la obligación de cerciorarse de la existencia eres tú. O sea, aquí lo que mata es lo que dice el artículo. El tema es darles herramientas aquí a los compañeros para que obtengan precisamente esa información de manera expedita, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que yo les sugeriría a lo mejor como colegio que pueden hacer? Una de ellas es primero tener los planes. Yo sé que tiene una relación muy cercana con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es la que coordina todos los planes, que está Manuel Vital de secretario. Yo creo que trabajar con él a que les pase una base de datos a ustedes de todos los planes, para que ustedes tengan acceso a ellos, porque si se meten al plan que se publique en el periódico oficial, es en blanco y negro. Entonces no vas a poder observar absolutamente nada. Entonces yo creo que lo primero que deben hacer es hacen un USB con toda la información. Yo creo que ustedes la pueden subir al colegio de notarios y a la página y que tengan ustedes el acceso a los planes. Por un lado, van a batallar al principio para ubicar inmuebles porque pues, qué calle es esta y qué cuadrito trae, y no es tan sencillo. Con la práctica se hace sencillo. Con el Google en San Pedro hace 2 años sacó una aplicación que tú ubicabas el inmueble en Google Earth y le picabas y te daba los usos. La ha dejado de actualizar porque salió el otro plan y ya no lo actualizó, pero tenía una aplicación así que estaba muy padre, que tú le picabas al inmueble y automáticamente te daba los usos. Yo creo que a eso tiene que llegar Catastro, para que tú de alguna manera tengas tu cédula catastral y te cercioras, porque se puede considerar una autorización lo que está diciendo Catastro y te liberas de obligaciones tú. Ok, en los municipios generalmente tienen marcado la zonificación. Sí. Con alfileres o con puntitos rojo o amarillo o verde, etcétera.
Esas son las factibilidades nada más, ¿verdad? No, No son precisamente los usos. no. Ahí va. Hay dos tipos. Un plan más o menos tiene entre 6 o 7 anexos gráficos. Los anexos gráficos importantes para este tema son los de zonificación. Pero hay anexos gráficos que yo sé que es donde se va a complicar, por decir, el de vialidades. El de vialidad, puedes tener tú un predio que tenga un uso urbanizable totalmente, pero agarras el plano de vialidad y le pasa una avenida, y eso tú no lo dijiste en el instrumento. Pues no dijiste el destino. Entonces, no está tan sencillo. Por eso creo que la ley fue un poquito fuerte, y la única manera que te quites toda responsabilidad es tú particular, dame el uso de suelo que te emitieron. Tú vendedor, dame el uso de suelo, y que ese uso de suelo me cercioro. Perdón. Yo tengo la experiencia de municipios metropolitanos. Cuando se hacen los planes municipales de desarrollo, Sí. se hace en el tiempo actual, o sea, en el tiempo momento ahorita. Uh-huh. Entonces va transcurriendo el tiempo y se va modificando constantemente. Sí. Va cambiando el uso del suelo. Sí. Es más, yo veo que las autoridades municipales, hay unos por influyentismo o por lo que usted quiera. Por valor, van cambiando los usos del suelo a su antojo de ellos. Aunque los planes ya estén preestablecidos. Aunque ya está, esta zona va a ser para, por ejemplo, un panteón, o para hacer un área verde, o para hacer un parque, o lo que sea. Llega otro alcalde y dice, ¿sabe qué? Área habitacional. Sí. Cambian completamente el destino. Entonces, siento que el legislador se fue muy adelante, porque los municipios son los que nos deben de proporcionar a nosotros los notarios esa situación, porque si no, vamos a parar las operaciones. Porque si las operaciones vamos a empezar a que a la persona se le diga al dueño de la propiedad, sáquenme el uso del suelo. Le voy a decir que se va a prestar a extorsiones para que la persona que anda urgida de vender o que quiere recibir ese dinero por esa propiedad, le van a exigir los municipios dinero o los empleados para darle esa constancia. Sí. Y entonces, eso se va a prestar a eso. Ahora, muy sencillo. Catastro nos da si el terreno es habitacional, si es comercial, si es industrial, qué es, qué tipo de terreno es. No. Catastro. No. Catastro sí nos da en el informativo. No, nos da el uso de la construcción. Nos da el uso actual, no el zonificado, ¿eh? Bueno, pero al momento que nos dice habitacional, nos está diciendo que esa zona es habitacional, o que esa zona es comercial. Eso es lo que, pero al momento que te está poniendo no te está dando interés. No necesariamente. Le voy a dar un ejemplo. Hay muchos terrenos que están pagando construcción comercial que se encuentran en una zona industrial, o viceversa. Inclusive terrenos habitacionales que posteriormente lo hicieron comerciales, y que con la recatastración que hacen ustedes, con la foto aquella que hacen, le ponen el uso actual, que no necesariamente el uso actual es el que está zonificado en el plan. Una cosa es que el municipio no vaya y clausure y le den un uso que está prohibido en el plan, y otra cosa es que Catastro, que le hace como el INEGI, aquí hay negocio y pone, y además agarran el plano del INEGI. Por eso empiezan a cuadrar la información entre el georreferenciado del INEGI y la foto de ellos. Aquí dijo el INEGI que era comercial, ponlo como comercial, te notifican, y si te defiendes, si no era, inmediatamente te lo bajan. Pero si sí era, te lo ponen el valor de la construcción, no la zonificación. Aquí te está pidiendo una cédula de zonificación, que es distinto. Y efectivamente, como dice, los planes son cambiantes, porque en teoría los planes deben ser acoplándose a lo que las necesidades vayan dando. Desgraciadamente se utilizan, como muchos otros instrumentos, a veces de extorsión o de negocio. A veces los planes dan mucho dinero, porque tu terreno de tenerlo habitacional a comercial, pues crece un mundo de dinero en expectativa. A lo mejor no en realidad, pero en expectativa sí. Entonces eso es lo que de alguna manera a veces los implanes venden. Yo aquí lo que veo el detalle es, creo que sí podemos llegar a tener en línea toda esa información. No es tan complicado, y cada que cambia pues la actualizas. Y no está prohibido que si tú compraste un terreno para comercial, mañana lo zonifiquen para industrial, y cuando tú lo vendas tengas que acompañar tu uso industrial. Porque por eso también los usos de suelo tienen una caducidad para su destino. Si tú ese uso lo utilizaste dentro del permiso y sacaste tu permiso de construcción, se vuelve eterno. Pero si no, también pierdes la vigencia de ese permiso, y por lo tanto te tienes que acoplar al nuevo plan. En cambio, si llega una persona y dice, no, yo tengo aquí mi permiso de uso de suelo y mi permiso de construcción, y vengo a vender esta finca con permiso, pues el notario se cerciora de la existencia y da fe de ellas. No pasa, oye,
Me echaron mentiras porque es apócrifa. Ay, es otro tema. Es lo mismo que el IFE, lo que le está sufriendo a ustedes con los IFEs. Que a esto se puede prestar el día de mañana. Por eso les decía, hay muchos actos que se pueden prestar de vehículos. Para demandar al notario, para ponerle una trampita, para sacarle lana, para extorsionarlo, sí. Por eso creo que los más necesitados a tener acceso a esta información son ustedes, no el particular. Y sí, como dice, va a detener la inversión, como detienen estos condenados cuando tú ya llegas con la escritura, con todo el tema, y llegas, no es más, con el ISAI. Es más, hace 10 años con la recatastración, ¿cuánto se detenía una escritura porque no estaba registrada toda la obra? Se tenía un mundo de tiempo. 3, 4 meses se detenía la operación, hasta que se le antojaba al catastro decirte, ahí está. Ahorita ya eso, pues realmente ya es un sistema, te la dan de alta luego en el mismo municipio, firmas en la oficina de catastro del municipio y te liberan el permiso. Entonces, de alguna manera, creo que son adecuaciones que van a tardar, sí, que hay que tener mucho cuidado con lo que va a pasar, sí, y a mí lo que me preocupa más es que se va a prestar para engañar a mucha gente, porque el conozca este tema, pues le sacas lana a la gente rapidito y ni cuenta se va a dar cómo lo robaste. Ese es el problema que va a pasar con este tema haciéndolo tan complejo. Y entonces si tenemos escrituras apócrifas que llegan a la notaría, que checas el certificado de libertad de gravamen y si sale, pues que no haya usos de suelo, que no haya un registro de usos de suelo. O sea, hoy por hoy. Ahí, Miguel, el informativo catastral que estamos obligados a solicitar para efectos fiscales, si ahí se contemplara la zonificación. Sí. Para el notario. Claro, porque él se cerciora por una autoridad que es la zonificación que tiene y en la cláusula especial señala que de conformidad a la cédula catastral le hace saber a las partes que la zonificación que están estableciendo es para tal cosa. Punto. Adelante, Gustavo. En este caso, la cédula de zonificación es facultad de la emisión de esta cédula del Estado o del municipio. Municipio. Bien, y si todavía no existe tal cual la cédula para cuando estemos en noviembre. No, es que sí existe y se llama cédula, no se llama cédula. Cédula es la catastral. La que emite el municipio y existe siempre es el uso de suelo. Licencia de uso de suelo. Con la licencia de uso de suelo necesitamos. Sí. Más que la licencia se puede tardar Perdón. 5 días a 3 meses. Sí, claro, todos los predios están zonificados. Y si no está zonificado, está en reserva. Entonces es donde te vas a dar cuenta dónde está. Perdón, Carlos. La existencia de una autorización de un fraccionamiento, Sí. la autorización de un condominio como tal, ¿no hace de alguna manera el efecto de la licencia de uso de suelo de alguna Sí. de forma particular? Si es la primer venta del proyecto, sí, no tiene ningún problema. Pero con el problema que nos planteó aquí el licenciado, el uso de suelo puede ser cambiante. Entonces, el ejecutivo y ventas que tienes efectivamente era para habitacional unifamiliar. Pero te pongo el ejemplo del centrito. Cuando salió ejecutivo y ventas era habitacional unifamiliar. Ahorita es uso mixto. Entonces, ahorita fue un cambio para más. O sea, la probabilidad que tengas un error como notario baja cuando el cambio es a beneficio del inmueble. Pero cuando sea restrictivo, te voy a poner ejemplos. Chipinque, cuando se urbaniza como lotes de fraccionamiento campestre residencial de 6,000 metros o más. Cuando se juntan todos y dicen vamos a decretar un área natural, lo afectan a un área natural y nada más los que estamos aquí son los que fregamos, los que estén más arriba son área natural. Fíjate cómo, y ya tenía un permiso ejecutivo y ventas para vender lotes allá arriba. Sin embargo, renunciaron a sus derechos, se lo hicieron preservación natural. Entonces, pudiese pasar que cuando sea en contra, pues te tombes en esto. Te voy a platicar otra. El ejecutivo y ventas que en su momento tuviste en el obispado, entonces tienes un ejecutivo y ventas. Si yo voy a ese terreno ahorita, te aseguro que tienes pendiente mayor al 45% en cualquier lote del obispado. ¿Qué hicieron los municipios? Se pusieron rigoristas a decir, no te autorizo ningún permiso de construcción. ¿Qué hacía el comprador que compró una casa, que la demolió y decía, no te doy el uso de suelo, no te doy el permiso de construcción porque tienes pendiente de 45 y yo no quiero responsabilidad con la auditoría? Nos tuvimos que meter a un juicio a rescatar que eran derechos adquiridos de aquel proyecto ejecutivo y ventas, pero porque era una colonia que en verdad se hizo con toda la mano, porque era la colonia de los ricos de Monterrey. Vete a una colonia que no exista todo eso. A ver, dime en La Campana. No, dime la Independencia, que son pura loma. No son fraccionamientos, porque eran asentamientos irregulares.
No hay ejecutivo de ventas. No, Cumbres, pues ahorita ya todo lo nuevo son fraccionamientos. Pero vamos a colonias viejas donde realmente te das cuenta que fueron asentamientos irregulares que el Estado reconoció y que les puso un número catastral y se acabó. Y ahí yo no tengo un derecho adquirido y tengo pendiente de 45. Entonces, creo que lo que nos lleva aquí es, el mensaje aquí es, si es importante que Catastro te diga cómo esté zonificado y le haga saber a las partes, punto. Así está zonificado. Creo que será la salida más sencilla para ustedes, porque si el pedir el uso de suelo, ¿cuánto se va a tardar? Con ánimo de proteger la ley a la ciudadanía, al país, esta ley la sacaron y sinceramente lo que están haciendo, la gran mina ahora en los municipios es la Secretaría de Salud Urbana. Sí, ¿No? sí. La gran mina ahí, esa minota que tienen ellos, es más, ya no quiere ser presidente municipal. No, ahí se los digo, si alguien le ofrece. Secretario de Salud Urbana, porque ahí quien da el permiso para la colonia, el que da el permiso para una buena colonia, o para X cosas, ese es el que causa y recibe muy buenos provechos. Yo pienso que, como también lo que se hizo en la época de Liceo Canales, que para mí, no porque los que redactaron la ley ahí, si tú pones una carnicería y luego le quieres cambiar a otro giro, tienes que pedir permiso. Sí. Cada vez tienes que pedir permiso. Quiero decirles, si ustedes le preguntan a la ciudadanía, ¿qué opinan de esta ley? ¿Qué opinan de la ley de salud urbana de Nuevo León? Quien las hizo, la gente está ofendida. Y está ofendida porque es una recaudatoria nada más de dinero y de corrupción. Ok, comparto mucho el tema. Sin embargo, lo que sí no comparto es que creo que esta ley, al menos la federal, vino a liberar demasiado lo que tenía la ley anteriormente o los vicios que tenían los estados. ¿En qué sentido? Y ahí sí me voy a meter un poquito más en el tema del derecho urbano. La verdad de las cosas es que el derecho urbano era totalmente a cargo de los municipios. Lo decías, tu municipio, tú autorizas, tú inspeccionas. Cambió un poquito la buena fe y le quitó el tema de la clausura. El tema de las licencias, de que si hubiera una carnicería, ya lo hago zapatería, es un tema de seguridad. Se llama en casi todo el país licencia de funcionamiento y exactamente, en casi todo el país es por un año. El único estado que tenemos una licencia de uso de edificación permanente es en Nuevo León. Pero realmente lo que te sirve es para el tema de salidas de emergencia, de sistemas antiincendios. Esa es la licencia de funcionamiento, que lo único que hace es si carnicería, si zapatería, si club de profesionistas es compatible con tu uso de suelo, no tienen por qué negarte ese uso de edificación o licencia de funcionamiento, como llaman en todo el país. Realmente creo que eso es positivo en cuanto a orden. Desgraciadamente tenemos una autoridad que eso fue poniendo trabas y trabas y trabas y trabas. Yo recuerdo cuando estaba Fernando Larrazábal de alcalde, que había la afirmativa ficta, ¿qué fue lo primero que declaró? Vamos a ir contra una controversia constitucional que no queremos afirmativas fictas. ¿En qué consistía la afirmativa ficta? Si tú cumples con todo, manifiestas bajo protesta que estás cumpliendo con todo y si pasan 15 días tienes la licencia. No, pues ¿cómo? Entonces, de alguna manera, la buena fe nunca está a cargo de la ciudadanía. O sea, siempre el municipio te detiene y sí, esto lo que puede pasar es que te detenga, o sea, que te detenga una inversión, que te detenga una compraventa, que te detenga una urgencia. ¿Qué es lo que puede pasar en ese tema? Yo creo que ustedes se pueden auxiliar de un tercero que les pueda zonificar el predio, como le hacen como los elaboratorios referenciados. Esto es lo que valía y esto es lo que vale, ¿verdad? Bueno, exactamente un tercero, un arquitecto, que son los peritos en esta materia, que les diga el inmueble tal se encuentra con tal zonificación, bajo protesta de decir verdad, y ustedes le hacen saber a las partes que ese es el uso que tiene. Hacer obligatorios los avalúos como en el Distrito Federal, que es lo que hacen los peritos evaluadores que están adscritos a las notarías. Con la diferencia que allá las delegaciones están en uso solo en 3 días. Y por computadorcita. O sea, es... Nada más otra, pues, la judicialización quedó para 2 años después, ¿no? La judicialización... Entra en vigor 2 años después. Bueno, no, la judicialización ya está en vigor conforme a la ley federal. Sin embargo, nuestros brillantes legisladores lo que hicieron fue un transitorio donde le dan otros 2 años de vacatio legis, que yo creo que es inconstitucional. Sin embargo, pues tienes que estar en ese momento, reclamarlo el amparo, y si en amparo te reclama que no tiene facultades el municipio porque tenía licencia, en automático pues la aplicas. Entonces,
yo no creo que alguien vaya a interponer esa controversia, ¿no? Por decirles, esta ley trae varias cosas positivas. No límites en altura, no solicitarte estacionamientos. Esas dos cosas positivas que traía fueron los primeros actos de la controversia constitucional que presentaron los municipios. O sea, realmente los municipios no quieren perder el control. Por eso cuando ustedes digan, vamos a poner una maquinita que le ponga un nuevo catastral y me diga, no, maestro, es que te voy a pagar. No, maestro, porque yo necesito manejar qué quieres hacer, cómo quieres hacer y cuánto te va a costar. O sea, lo que veo es que yo creo que están desde una visión muy retrógrada. De alguna manera, el que yo te dé rápido el uso de suelo, lo que genera es inversión. Y entonces ahí se va lo positivo de que tú pongas el uso de suelo y que se haga la inversión. Creo que por ahí puede ser el camino. Sana Jorge. Aparte de lo que comentabas ahorita del perito Olor, pues sabemos que esto se puede tardar para cuando la autoridad nos dé así de forma fácil los usos de suelo o tengamos información, no es fácil. En municipios rurales todavía más complicado. ¿Qué podemos, ahorita mencionabas algo de establecer una cláusula que el comprador o que el comprador y vendedor nos manifiesten el tipo de uso de suelo para lo que están adquiriendo? O sea, más que todo tratar de salvar la responsabilidad, los daños y perjuicios que pudiéramos caer nosotros como tales. Mira, desgraciadamente como está la ley, no sé por qué la redactaron así, pero la redactaron con la obligación de que ustedes corroboraran la existencia de las autorizaciones. ¿Qué pasa si no existe la autorización? Es la primera pregunta. Pues corroboro que no existe la autorización y pongo la cláusula especial diciéndoles que ellos saben lo que es un área urbanizable según términos de la fracción sexta del artículo 2 de la ley en cumplimiento de la obligación del 112 y lo inserto. Pero ya corroboré, porque también ya corroboré. ¿Tienes uso de suelo? No. Manifiesta no tener uso de suelo. Compró sin uso de suelo. Ya no puede reclamar que lo tenía destinado para un uso en particular. Aunque sí existe uso de suelo, manifiesta que no. Pero él manifestó bajo protesta que no. Yo creo que la vacuna más fuerte en alguna operación grande es tráete un arquitecto que te diga cuál es la zonificación si no hay uso de suelo y anexan el apéndice y que te lo firmen las partes. Porque con eso tú ya te corroboraste cuál es la zonificación. Entonces, para cualquier tema de una demanda es, yo corroboré que esta es la zonificación que tenían en ese plan. Y lo acompañas. No, la autoridad competente es desarrollo urbano, pero tienes una de dos, o firmas la escritura o no la firmas, y tienes competencia, te entiendo. Se van a ir contra un notario, me está poniendo muchas trabas. Si ustedes lo hicieran una circular que todos lo hacen, olvídate, ponen en orden el tema, pero yo sé que no todos van a querer cerrar el mercado a ese tema, ¿verdad? Al contrario, decir, todos lo hacen menos yo, ¿verdad? Y se agarra todas, ¿no? Perdón está. Y ese peritaje sería en base al plano que viene del plan municipal. Así es. Sí, porque de alguna manera la experiencia que hemos tenido en los juicios contenciosos es que el juez ocupa de peritajes para acreditar la zonificación. El juez, siendo perito en derecho, no sabe interpretar un instrumento de plenación, que no tendría por qué, porque no puedes ignorar el contenido de la ley, pero para poder acreditar a ti te obligan, si tú haces un juicio para un uso de suelo y estableces cuál es tu afectación, tienes que forzosamente acompañar un peritaje por jurisprudencia, y ese peritaje es un peritaje en zonificación. Entonces, es muy sencillo, ya cuando sabes utilizar un plan, es muy sencillo yo decirte cuál es la zonificación y cuáles son tus afectaciones para el efecto del tema. Yo creo que ese grado lo haría como notario en una operación que supiera yo que puede haber problemas. Está comprando para hacer un fraccionamiento, no sé si es área de reserva, si no, pues mejor poner qué es el tema, porque yo creo que ustedes detectan ese tipo de operaciones muy rápido. No es lo mismo que venga Juanita Pérez a venderle su casita a Paco Cienfuegos y se acabó. Pero es en todas las operaciones, ¿no? Sí. Todas las propiedades, creo que hay que hacerlo. Algo parecido sucedió con la ley de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando la fracción primera del artículo 18, que son las obligaciones que nosotros tenemos, decía cerciorarse de la identidad de los clientes y usuarios, que son los términos que la ley utiliza. Y entonces el análisis y el diálogo con la autoridad nos llevó a decir, oye, nosotros, el Estado no se ha cerciorado de la identidad de sus ciudadanos, porque ha estado pendiente de la expedición de una cédula de identidad o de un carnet de identidad,
la credencial de elector es para votar, el pasaporte es para viajar, la licencia de conducir pues es para conducir. No hay un documento que determine la identidad de los ciudadanos. Y entonces, conforme se fue platicando con la autoridad, se llegó al aspecto de que esa obligación consistía en solicitar una identificación que podía ser vigente o con dos años de vencida. Yo creo que aquí el Estado es quien tiene, como comentas en el Distrito Federal, la obligación digamos, generar un contexto de facilitador de que el notario pueda cumplir con esa obligación. Yo creo que sí, pero me gustaría compartirte lo que dice el 112 propiamente. Te dice: los notarios y demás fedatarios públicos con facultades para ello podrán autorizar definitivamente el instrumento público correspondiente a actos, convenios o contratos relacionados con propiedad, posesión o derechos reales en régimen de derecho privado, público o social, previa comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos, licencias que las autoridades competentes expidan en relación con la autorización o disposición de las áreas o predios, de conformidad con lo previsto en la ley, la legislación estatal de desarrollo urbano y otras disposiciones jurídicas aplicables, mismas que sean señaladas o insertadas en los instrumentos públicos respectivos. O sea, la verdad es que no te deja mucho margen para donde te hagas. O sea, tú comprueba lo que existen e insértalas, Y luego, asimismo, tendrán la obligación de insertar en la escritura de transmisión de propiedad en que intervengan cláusula especial en la que se haga constar las obligaciones de respetar los planes o programas a los que se refiere esta ley. Por eso digo que tú me estás aplicando el plan, desde que me pones esa cláusula. En especial, el uso o destino del predio objeto de tales actos. O sea, tú tienes que decir cuál es el uso o destino. Fíjate lo que te está poniendo, la obligación de insertar, cuál es el uso o destino del predio objeto de tales actos y el respeto a la definición de área urbanizable. Por eso les decía, pues van a tener que poner la definición tal cual de la ley. Asimismo, tendrán las obligaciones de insertar en las escrituras de transmisión de propiedad en que intervengan cláusula especial en la que se haga constar las obligaciones de respetar los planes, perdóname, ahí se repitió el copy-paste, pero es básicamente lo mismo del anterior. Todo esto va de más. Con respecto a eso que comenta, es obligación de los municipios establecer y publicar los planes de desarrollo urbano de cada municipio. Sí. Entonces nosotros notarios y todos los ciudadanos podemos acudir a consultar ese plan y establecer qué zona es y qué pertenece. Sí. No hacerlo en la forma individual, porque si no nos van a extorsionar a los clientes y a las personas. Muy sencillo consultar dónde está ubicado el terreno tal parte y con base en esto determinarlo. Vamos a ver dentro del artículo. Son dos obligaciones. La primera es corroborar la existencia de la constancia, autorización o permiso. Esa es la primera. Y la segunda, ustedes insertar en las escrituras de transmisión de propiedad en que intervengan la cláusula especial en que se hagan constar las obligaciones de respetar planes o programas a lo que se refiere esta ley, en especial el uso o destino del predio, lo que está diciendo. La segunda parte es lo que está diciendo. La primera es corroborar la existencia, por eso, y además insertarla. O sea, yo no les dieron mucho margen de maniobra. O sea, realmente es o me corroboras la existencia y me insertas, o tú vas al plan y dices para qué se usa. Y te las ponen como obligación simultánea. Yo creo que con lo más consultar y agregar. Sí, lo ponen como obligación simultánea. Yo también considero que si ustedes consultan y lo ponen cuál es el uso y ustedes, pero fíjense quién dice el uso, Imagínense que el notario se equivoque y diga que el uso era comercial, nada más para entenderle, y no era. Una pregunta. Perdón. Sobre dice corroborar la existencia, es muy ambiguo el término de corroborar. Si tengo que hacerlo. No, corroboro que no existe. Corroboro que no existe. ¿Cómo? Sí, corroboro que no existe. Pues porque no hay. Bueno, déjame, me faltó, empecé mis filminas con el tema de propiedad, porque la única manera que te pueden restringir el uso, goce y disfrute de tu propiedad es en base a los instrumentos de planeación. Es decir, el interés social se representa en los planes. En el caso en que un municipio no tenga un plan, en automático no te puede restringir tu propiedad. Pero todos los municipios del estado tienen plan ahorita. No estoy seguro, no estoy seguro.
casi desde No. 2003, casi la mayoría tienen. Mira, a mí el doctor González me pasó que no existe el plan, ¿eh? Tienen un reconocimiento, doctor González. Bueno, digo, es cierto, los muy chiquitos no, pero estoy hablando de... Sí. No, y te voy a dar un ejemplo. El plan de Allende, por darte ejemplo, nada más trae un centro de población muy pequeñito. Montemorelos trae el centro histórico. O sea, cuando se hicieron los impulsos que hubo de parte de aquel gobierno, me acuerdo del 98 al 2006, más o menos fue cuando se empezaron a hacer los planes, lo que querían es que existiera para que a partir de ahí empezaran a modificarlos. No todos siguieron con la política. Pero bueno, tu pregunta, perdóname. Sí, bueno, la corroboración, son dos preguntas. La corroboración, porque hay muchas licencias, por ejemplo, hay licencias estatales y municipales. No. Sí, licencia de alcohol, por decir. No, pero la licencia de alcohol no es aledaña al uso. No, pero la licencia de alcohol no es aledaña al uso. No es uso de suelo, es una actividad. Es una actividad comercial adherente a un uso de suelo. Bar, restaurante, o tal. O es más, imagínate la licencia de suelo para un puesto en la feria. Es distinto al tema de que ahí pueda hacer feria. O sea, yo lo que necesito es corroborar la autorización. Bueno, hablar de funcionamiento. No, realmente la que se refiere aquí es uso de suelo, ¿eh? Pues es que está muy ambiguo, digo. Dices realmente, pero bueno, yo lo veo ambiguo. Te voy a decir por qué se refiere a eso. Pero bueno, suponiendo que, una era la corroboración. El otro punto dice ahí que no sé si es una redacción desafortunada, mal hecha, o que dan una salida a los notarios donde dice, podrán autorizar, dice, definitivamente el instrumento público, ¿verdad?, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo otorgar, no dice otorgar, podrán otorgar, dice, autorizar definitivamente. No sé si eso ya lo habías visto, donde una cosa es otorgar el instrumento y otra es autorizar definitivamente el instrumento. Porque ahí, Miguel, para efectos de la ley notarial local, yo puedo autorizar la escritura preventivamente, que ya surte efectos jurídicos, que no está afecta a la unidad absoluta. Y aquí, por lo que entiendo, autorizar definitivamente el instrumento público, aunque no lo haya autorizado, es unidad absoluta. Sí, es que lo que pasa es que al tú pactar un uso que es contrario a los planes, el objeto se vuelve ilícito. Y entonces, como es un elemento esencial de existencia, pues puedes autorizar o no autorizar. Yo creo que es lo menos importante. El tema aquí es la licitud o ilicitud del objeto. Entonces, al haber ilicitud, pues se cae completamente sin surtir efecto alguno. Por eso te viene corroborando en los demás artículos. No surtirán efecto alguno los actos. Ahí te agarró todo. O sea, si nos vamos a los otros, déjame irme al artículo correspondiente, 113. No surtirán efectos los permisos, autorizaciones, licencias, perdóname. Es el de los actos. Ahorita llegamos a él. Es que sí, o sea, si es la cerciorarme ahí está, mira. Solamente de... Ahí te va el 111. Serán de nulidad los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad o cualquier derecho relacionado con la autorización de áreas y predios que contravengan las disposiciones de planes. Entonces, pues si no te cercioras o te corroboras, ¿en qué va a terminar? En que si llega a aparecer que vendieron para un uso que no estaba permitido, en esa ilicitud. Se está contraviniendo el plan. Está bien claro que en el plan municipal de desarrollo tiene que dar zona ya determinada. Sí, claro. Cada predio, ¿eh? Que yo al momento que yo consulto, el ciudadano consulta, está verificando. Está bien. Está verificando. Ya sería responsabilidad decir, oye, fíjate, en una área comercial, la pequeña una vía habitacional. Fíjense por qué les decía yo que era simultánea. Fíjense en la fracción segunda, por qué son nulos esos actos. Porque no contienen las inserciones relacionadas con las autorizaciones, licencias o permisos de la acción urbanística que proceda. Y los actos que de trascendencia dominio que realicen sin respetar el derecho de preferencia que se refiere tal. O sea, de alguna manera, lo que te pone el 112 en la primera parte es afecto a nulidad. La segunda, si se fijan, no es afecto a nulidad según la misma ley. Y aún más allá, ahora, si te has fijado tú en los nuevos permisos para fraccionamientos, ponen unos tipos de publicaciones para que el ciudadano común y cualquiera pueda objetar aquel posible permiso que van a dar, aunque existe el plan municipal de desarrollo. Sí. Vamos a pensar en la Podaca, existe, va a querer un fraccionamiento de 20,000 casas, y los vecinos de por ahí
se oponen a la construcción de ese fraccionamiento. Para eso es la publicación, para que el que se sienta ofendido, el que se sienta afectado, pueda acudir ante los canales respectivos, a los cauces respectivos, a presentar su conformidad. Esa es la idea. Todavía que le dan la oportunidad a la persona. El tema es que ese es para efectos frente a terceros. Aquí es para efectos entre las partes. O sea, el tema de la publicidad del acto que vas a hacer o consulta pública del acto que vas a realizar es frente a terceros. Es para que la zonificación que va a salir la consientan los terceros. Pero aquí, sí, pero aquí, lo que pasa es que la solicitud de fraccionamiento lo promueve el propietario. Él es el más interesado en que se autorice. Entonces, de alguna manera, la consulta es afectar a terceros respecto a la autorización que van a otorgar. Por eso lo ponen en consulta pública o impacto social, que le llaman ahora, como un pasivo social. A lo que voy aquí es, desgraciadamente, aunque ustedes digan cuál es el uso y objeto del predio, como dice el segundo párrafo famoso del 112, acá te dicen que si no insertas la autorización, licencia o permiso de la acción urbanística que proceda. Mira, les voy a poner un ejemplo. Las casas del centrito, que es la del Valle, que se hizo contemporáneamente. Yo les puedo asegurar que las casas que tienen 50 años ahí no tienen permiso de construcción. Estamos en esa. Pero sí tienen el proyecto ejecutivo y ventas del fraccionamiento. Ustedes con ese tema tienen. ¿Qué pasa si el señor, yo llego, soy el vecino, le excavo y le tumbo la casa? ¿Me pudiese demandar los daños de haberle tumbado la casa? Porque no tiene permiso de construcción. ¿Cómo legitima su derecho? Si no tenía permiso de la autoridad municipal para ejecutarlo. Entonces no puede detentarse. ¿Y ustedes cómo le ponen la compraventa de la finca sin la licencia? Porque ustedes están compra-venta de finca, no de terreno. Finca y terreno. Entonces, ¿cómo se construyó? O sea, realmente creo que sí tenemos un desorden que se supo de alguna manera identificar por los legisladores. Sin embargo, creo que esto es materia de un reglamento para ustedes, ¿eh? O sea, creo que el Ejecutivo aquí lo tienen que agarrar y reglamentar este tema y poderlo resolver para que ustedes no sean tan responsables de los temas. Y creo que lo tiene la salida fácil el tema con un reglamento, decir, a ver, la función es de catastro, yo voy a pedirle a catastro, si catastro no me dice, yo lo y corroboro que no hay, punto, y se acabó. O sea, tienen que buscar de alguna manera una salida, porque las leyes anteriores, la verdad es que no estaba tan obligatorio como está ahorita. O sea, ahorita sí, o sea, ya te ponen que es afecto de nulidad todo acto, convenio y contrato. O sea, si lo autorizaste o si lo otorgaste, vale gorro. Simplemente está afecto de nulidad. Miguel, déjame hacerte dos preguntas. Una, en este artículo 111, la nulidad a la que se refiere podría considerarse como una nulidad relativa. Y déjame te explico. Sí. Bueno, ya, entonces es convalidable. Sí es convalidable si resulta que sí era el uso compatible y nadie va a reclamar la nulidad porque no tendría futuro. El uso, muchas veces en los planes y los programas pueden cambiar. Sí, claro. Si a lo mejor la compraventa la hicimos cuando el uso no era. Ahora sí. Pero cambió y entonces puedo convalidar mi compraventa en función del nuevo uso de suelo. Sí la convalido respecto a la voluntad si las partes lo ratifican. Pero si una de las partes dice no, porque todos los años estos que pasó para que pueda ser convalidable tengo daños, no convalida la acción de daños. Entonces, pero sí elimina la nulidad absoluta. Vale. Y la segunda es el 112. ¿Puedes irte al 112, por favor? Claro, pero déjame poner el correcto, pero ahí está. La segunda obligación, es el segundo párrafo, yo lo interpreto de la siguiente manera. Dice que tenemos nosotros la obligación de insertar en la escritura la cláusula especial en donde se haga constar una cosa. Se hace constar la obligación de respetar. Ojo, esta obligación de respetar los planes, programas, el uso y destino. Pero yo lo interpreto, salvo que esté yo equivocado, que deba yo mencionar cuál es el uso y destino. La ley me está diciendo que solamente debo mencionar que existe la obligación de respetar y que ellos se someten a esta obligación, pero no tengo por qué mencionar cuál uso y destino, porque si estuviera obligado, entonces también estaría obligado a mencionar cuál es el plan y cuál es el programa. Sería una locura. Sería una locura. Entonces, no tengo que mencionarlo. No. ¿Cuál no es mi interpretación? Mira, yo comparto ese tema y de hecho si no lo haces, si nos vamos acá, ni siquiera es causa de nulidad.
¿ok? Sin embargo, sí es causa de generación de daños, porque nunca nos dijiste la cláusula especial que tenías obligación de decirme, ¿ok? Pero realmente tu única obligación es el 112, primer párrafo. O sea, realmente la segunda sí es porque es interpretable si tengo que decir qué uso es o qué destino tiene. Yo lo que te estoy diciendo es, ¿tú respetas todos los usos y destinos? Sí, respeto, te van a decir, ¿verdad? Así interpreto yo que de la simple lectura del segundo párrafo, ¿verdad? Pero sin embargo te vas acá y entonces como no te acarrea nulidad, porque lo que te acarrea nulidad en segunda fracción es la inserción del primer párrafo del 112. Entonces, de alguna manera, hay que cuidar las dos cosas, me queda claro. yo lo haría por quitarme daños y perjuicios. Y más si compras un seguro, si tú como asegurado no hiciste tu máximo esfuerzo por no generar el daño, puede ser una exclusión de cobertura. ¿No? Que te diga el seguro, no te cubro porque tú sabías la obligación y no la dijiste. Entonces tú cuando lo dices, yo creo que aquí lo que hicieron fue palomearte para el efecto de la demanda mañana de nulidad. Yo les pedí que respetaran los planes. Si ellos quisieron pactar otra cosa, pues me engañaron. Miguel, unos comentarios que levanto de todos los comentarios bien interesantes que se han comentado. Yo me quedo con dos temas a ver si estamos entendiendo bien, o si estoy entendiendo bien. Mientras la autoridad, en este caso catastro o la autoridad municipal, pone en la cédula catastral lo que necesitamos los notarios, yo veo que ahorita, para efectos prácticos, solicitándole con un avalúo que nos ponga los usos de suelo, podemos protegernos de alguna forma. Y no me quedó muy claro si solicitando afirmativa ficta, que no te aportes, también estamos protegiéndonos. No existe el tema de la afirmativa ficta, o sea, no existe. Y el tema del avalúo tampoco te lleva a ese tema. Cuando me referí al avalúo, me referí a que nosotros con un avalúo referenciado vemos el tema del impuesto sobre la renta. Yo creo que puedo tener un auxiliar que me diga qué zonificación hay y pongo ese acto que estoy haciendo como perito, ¿verdad? Como un tercero que viene y me auxilió en mi función notarial para cumplir con esto. Si es como usted dice, de que tenemos la obligación de verificar quiere decir que usted que nos acercamos y de que veamos cuál es el uso del suelo que tiene ese terreno. En la Ciudad de México ya no nomás están pidiendo eso, están pidiendo que también un dictamen de cuál es la vida de la construcción que hay allí. Sí. Ya están pidiendo también eso, entonces lo estamos llenando de obligaciones. Yo siento que con el último párrafo de checar el plan municipal de desarrollo, hasta ahí cumplen nosotros, y ponerle una cláusula especial que tanto la parte vendedora como la parte compradora le manifiestan a los notarios que se cercioraron con el plan de desarrollo urbano municipal de dónde se encuentra su terreno y qué vocación de servicio tiene. Eso yo pienso que ahí cumplimos, porque llegar al municipio, dime qué uso de suelo tiene, nos van a extorsionar al cliente, nos van a parar la operación. Yo le voy a decir una cosa, si el notario lo hiciera con un oficio al municipio y el municipio no contestara, yo creo que te excluye de responsabilidad. O sea, si el notario... Le van a quitar el terreno que yo lo voto, se va a prestar mucho detalle, se acaba la... Sí, ahora, no lo digo yo el tema de la inserción, lo dice la ley, y efectivamente la realidad del DF es otra, porque desgraciadamente por ser un área sísmica, todas las instalaciones en el DF con el paso del tiempo tienen vida útil, todas, por más buenos amortiguadores que le pongan, todas tienen vida útil. De hecho, la vida útil que le dieron a la Torre Mayor fueron 246 años. Vamos que con el paso del tiempo lo que han estado haciendo para darles más vida útil a las que ya se van a caer es que les cambian la cimentación, les meten gatos hidráulicos, empiezan a evolucionar tecnológicamente, pero es otra realidad. Yo creo que allá fue muy positivo hacer ese tema, sobre todo ahora que pasó este tema del temblor, solo se cayeron aquellos edificios que no estaban totalmente regularizados. O sea, creo que es positiva la regulación. El tema que tenemos es que si un notario no lo hace y todos los demás sí, pues vamos a desequilibrar el mercado. O sea, por eso creo que esto es un tema muy ético, o sea, en parte muy ético y en parte una política que deben llevar como colegio. Eso es lo que dice la ley.
La verdad es que para mí, si no lo hacen como litigante, me ayuda un chorro, porque a mí siempre que me llega el tema, pues ya tengo un reclamo. O sea, la verdad es que ya sé por dónde pegarle la entrada. Y la verdad, lo voy a decir acá, los notarios no litigan, entonces cuando les empieza un juicio, lo primero es preocuparse. Y he visto notarios preocupados por requerimiento de 10,000 pesos, ¿eh? O sea, es algo normal. ¿Me van a dar ya? ¿No? Adelante, Pepe. No, nada más te iba a comentar este principio de la fracción tercera del artículo 4. ¿Qué opinión tienes respecto con relación a la Constitución? Porque dice el derecho a la propiedad urbana. Sí. Y creo que en ese sentido de la evolución del derecho urbano que comentas, esta definición como que se pasa un poquito de los derechos inherentes al ciudadano del derecho de propiedad, porque dice el interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio. Digo, a lo mejor ese como litigante también te sirve, pero para no, tiene un sentido común, y por eso empecé con el tema de propiedad, donde cambiamos de propiedad absoluta privada a una propiedad social. O sea, realmente el concepto que veíamos en nuestra Constitución del 57 contra la Constitución del 17 es totalmente distinto, y basta leer el 27 constitucional cómo cambió radicalmente, ¿no? Propiedad privada absoluta, y luego la propiedad privada la hacen originaria, es del Estado, te la estoy prestando porque las quiso meter ese régimen, pero te vas a acoplar a las medidas o modalidades o limitantes de la propiedad privada que bajo los instrumentos se vayan a establecer. Entonces, lo único que está reconociendo es que la propiedad urbana está limitada. Digo, si leen el periódico oficial, para que vean hasta dónde está limitada el uso de la propiedad, léanse el reglamento que publicó el viernes el municipio de San Pedro, el periódico oficial, para tener mascotas en tu casa, ¿eh? Para que veas hasta qué grado estamos. Al rato para ir al baño nos van a decir píquele al 1 y luego al 2, si no, sancionado por cochino, ¿verdad? O sea, de alguna manera hemos sido tan dejados en el uso de la propiedad que nos han tenido que limitar en todo, porque no nos importa el vecino. Entonces, lo que te está tratando de decir acá es, sí eres dueño, sí pagas un predial, sí pertenece a la ciudad, siempre y cuando no estorbes. Eso es lo que te está diciendo el derecho urbano. En los departamentos no puedes hacer carne asada o cosas así. Tal cual, o sea, empieza a haber más, y eso es, como tú dices, es bueno, ¿verdad? Pero a veces el impuesto a la plusvalía, por ejemplo, que ha sido muy discutido, porque puede, digamos, rebasar la esfera particular del propietario de un inmueble, ¿no? Los derechos que tiene como propietario, etc. Claro. Ahora, el tema también de la regulación del uso de la propiedad privada en el derecho urbano o la propiedad urbana ha sido bien interesante, porque es la que ha generado, sin querer queriendo, la expectativa de valor de los predios. Entonces, si nosotros vemos, por decir, la zona de Reforma, ¿por qué la zona de Reforma te cuesta el metro cuadrado de terreno alrededor de creo que son, si no son 1,5 millones de pesos, el metro cuadrado en Reforma son 2 millones de pesos, o sea, casi $100,000 el metro cuadrado. ¿Por qué ha sido? Porque ha sido una zona que han permitido un corredor de haz lo que quieras mientras tengas seguridad. Entonces, la gente va a invierte ahí porque sabe que va a poder tener mayor aprovechamiento de metros cuadrados. ¿Quieres emularlo a San Pedro? Emúlalo a Gómez Morín, emúlalo a Ricardo Margain, emúlalo a corredores de este lado, donde la expectativa de inversión crees que vas a tener un retorno mayor. Y vete a la zona completa de Centrito. Cuando lo hacen, Centrito tuvo un problema, o más bien la del Valle tuvo un problema, por allá del 2005, 2006. La gente que vivía en la del Valle no podía comprarle a su hijo en la del Valle, tenía que mandarlo a carretera, porque el terreno era muy caro. ¿Qué implementaron en el plan del 2008? Usos mixtos. Lo comercial te lo limito, pero todo lo que hagas habitacional, libre de metros de construcción. Y entonces ya empezaste a ver viviendas mucho más asequibles, porque ya no tenía el costo total del terreno en un terreno de 500 metros. Ya te cargaban a lo mejor un 12 o 13% del terreno. Entonces, para eso jala el derecho urbano. O sea, realmente por eso hay mucha especulación en los planes. Por eso el que a mí me pongas mixto y al vecino lo pongas habitacional hace que mi terreno valga 2 veces del vecino. Y entonces el tema de la movilidad, que si el tráfico que generas, que si la seguridad que me das y la limpieza de la ciudad, te empieza a generar un tema. Si nos vamos a una ciudad desarrollada, todos los sótanos de Manhattan son de la ciudad, al menos un piso, por donde pasa el metro. ¿Quieres estacionamiento? Me tienes que dejar este. Tengo que yo meterle rieles y te pago como condominio, no tengo problema en mantenimiento. Entonces,
es a donde hemos evolucionado, que no soy propietario de mi sótano. Aquí pones una ancla, fíjate. Ese es un tema que está para replay en este estado. Dice el Código Civil, se prohíbe hacer excavaciones. Aquel que haga excavaciones deberá garantizar la estabilidad del suelo vecinal. Te anclas. Amparo, se metió a mi propiedad. Caray, no le quité ni el uso porque su casa la sigue usando. No le hice ni un daño porque su casa no se va a caer con ancla. No lo despojé. Dime penalmente qué delito es. Daño en propiedad ajena. Demuéstrame el daño. Se te cayó tu casa, se te movió. No, lo estoy haciendo por ti. No me dejas anclarme. Perfecto, no me anclo. Te caíste. Demándame daños. Culpa inexcusable de la víctima. Entonces, fíjate a dónde hemos, de alguna manera, perturbado los derechos de propiedad. O sea, lo hemos tratado de hacer. Si van a hacer un edificio, mira, no te puedes anclar. Que se caiga. Es tu casa. Me caigo. Ah, bueno, pues cállate. Vas y le dices a un juez, se están anclando, o sea, me están sosteniendo, señor. Y el juez que dice, se metió al derecho de propiedad sin permiso. Autoridad municipal, páralo. No tiene permiso de meterse a su casa. No es un permiso, es un derecho que establecía el Código francés desde cuándo. O sea, fíjate a dónde hemos estado pervirtiendo los derechos. O sea, realmente, desgraciadamente en nuestra profesión no hay esa seriedad. Te platico por decir el caso de la torre que se cayó, esta torrevía. Ahí fue una negligencia del municipio, medida de seguridad. Clausura porque ese muro está inestable. ¿Cómo que clausura? Saca a la gente de las casas, evacúa el área. Fíjate cómo no teníamos la capacidad para hacer ese tema. O sea, la verdad es que la ciudad nos está rebasando a la realidad. Entonces yo creo que esto lo que está ayudando es a eso. Te aseguro que todo ese fraccionamiento no sabía que cuando compró que los lotes de frente eran comerciales y que les iban a hacer 2 torres. Te lo pongo por escrito, que no lo sabían. Ni conocían lo que decía el plan, hombre, ni les interesaba. Entonces, de alguna manera, hoy que les hacen esas torres, me engañaron, me siento, eso es lo que está tratando esta ley de decir, tú desde que compraste en un terreno que era un fraccionamiento autorizado, así. Y el fraccionamiento decía que lo comercial es acá y que lo tuyo es habitacional. Perdón. Oye, tu opinión respecto a esta nueva ley, de esta manera, porque si entendemos que nos está tratando de regular un vicio que teníamos, déjame ponerlo vicio entrecomillado, de esta propiedad privada, en donde nos está tratando de decir, bueno, hay una propiedad social y debemos saberla aprovechar y saber convivir. Y después vemos en esta ley en donde ya no hay límites de altura. ¿Esto no suena como un doble juego en ese sentido? No, ahí te va. Porque las limitantes, es que las limitantes son a la existencia de infraestructuras. O sea, es decir, tú quieres hacer un gran edificio. Sí. ¿Qué pasó? Voy a remontarme un poquito a la historia. ¿Qué pasó? Empezamos a abandonar los centros históricos. Todos los centros históricos de las ciudades, Monterrey está vacío. Si tú te sales ahorita, a pesar que se le ha invertido Pabellón M, la capital, el otro, el centro está muy muerto, muy muerto. Tienes escuelas con un super déficit de 10% de ocupación, primarias bien hechas de las de concreto, no las de ahorita. Tienes la tubería sin funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, pararon los créditos. Ustedes se dieron cuenta como notarios que separaron todos los créditos de periferia. Todo lo que vamos a apoyar es 100 metros del centro de la ciudad, de entrada, para empezar a generar la reutilización de infraestructura. Un error o un vicio que hemos tenido en todos los municipios del estado es que para hacer 100 metros de oficina, ocupo hacer un estacionamiento cada 25 metros. Bueno, un estacionamiento te pide 35 metros cuadrados en un sótano, por cajón. Entonces, para hacer 100 metros, ocupo hacer más o menos 140 de estacionamiento o 170 de estacionamiento. O sea, fíjense la relación. ¿Y qué es lo que estamos cubriendo? Un déficit del estado de movilidad. El que debía tener transporte público para llegar es él. Entonces, esta ley que partió, ni te voy a pedir estacionamiento, ni te voy a limitar. Úsalo como la ciudadanía te lo permita, siempre y cuando tú le inviertas. ¿En qué sentido? Voy a hacer un edificio como Pabellón M. Está fregón, ¿verdad? Se ve bien bonito. Tiene bien poquito estacionamiento. Es lo correcto, porque la gente debe llegar al correcto en transporte. Oye, ¿cuánta infraestructura le metió? No, es que la infraestructura que él aprovechó es suficiente para lo que está ahorita. Pero al otro Pabellón M, exactamente en la esquina de Liverpool. Ah, ¿la quieres hacer? Métela a la infraestructura. O sea, ¿a qué pasó? Le dio las manos al mercado. Dijo, mercado, regula tú esto. Siempre y cuando
cumplas con las necesidades básicas de infraestructura hidráulica, energética y de movilidad. Entonces, ¿qué ha hecho el Plan de Monterrey? Las áreas DOT. Tienes un metro a menos de 500 metros, densidad doble. Puedes hacer el doble de casas. Aquí, por decir, este terreno está muy bueno, pues un edificio, por darles un ejemplo. Y ahorita, antes de que se aproveche la cuadra, la infraestructura. Eso es lo que está generando, a que la gente se empiece a acelerar. Y entonces, ¿el mercado qué va a pasar? Sí, el departamento que vendas aquí va a ser el más barato porque fue el primero que se vendió. Pero el departamento que vendas al final, que tuvo que hacer infraestructura, va a ser el más caro. Pero va a haber demanda porque ya hay una ciudad jalando de nuevo. Eso es lo que está generando esta ley. Por eso no es tan incongruente. Al contrario, no la queremos entender así. Queremos seguir teniendo oficinas con estacionamiento de más. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere cumplir su obligación de poner transporte público. Transporte público lo ponen realmente la gente que trabaja en pesquería y viene al centro, se tarda 2 horas en llegar. O sea, es algo penoso decir, mi chofer viene de pesquería, sale a las 5 de la mañana y llega a las 10. Y aparte lo regañan porque llegó tarde, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la exposición de motivos que llevó al legislador a esa ley? ¿A la ley? Eso precisamente, el desorden urbano. Sí. El desorden urbano porque hay gente que autorizó fraccionamientos alcaldes donde no se debía a una muy lejana distancia de los servicios, y todo eso le costaba más a la ciudad, le costaba más al gobierno, porque hay gente mezquina que hace fraccionamiento porque son amigos de alcaldes. Y no hay escuelas, y no hay transporte, no hay nada. Y no hay línea de transporte, no hay teléfono, no hay muchas cosas. Y entonces ese tipo de gente en aquellos tiempos, cuando yo era empleado municipal, los metimos a la cárcel a varias personas porque fraccionaban en lugares lejanos o bien lugares sin servicios. Pero todavía me da tristeza que hemos pasado muchos años. Le platico algo peor. Le platico algo peor. Los transitorios de esta ley federal establece que la ley estatal deberá de establecer los delitos especiales de violación a esta ley. Le digo que hicieron los legisladores. No cumplieron el transitorio. No hay delitos. Entonces, eso es un tema penoso. O sea, lo que dice sí es muy penoso como cultura de autoridad. De hecho, esta ley lo que hace es, se hartó de que la autoridad es incompetente para controlar el crecimiento, déjese a los particulares. Es lo que está haciendo la ley. Que el mercado lo regule. Métele lana. Sí, y sobre todo en un país tercermundista. Porque el que va a mandar es el poderoso. O sea, haces más desigual a los desiguales. O sea, va a mandar el tema ese. Abogado, nada más ahí para puntualizar, porque me llama mucho la atención la cuestión del peritaje, porque yo creo que puede ser una herramienta muy útil. En su opinión... Has de ser arquitecto, ¿verdad? Has de ser arquitecto. Ahí la cuestión sería, ¿a usted qué recomendaría? ¿Que el peritaje sea solicitud del notario o a solicitud de las partes y que lo aporten al notario? Mira, como el que corrobora la existencia y va a corroborar que no existe, yo en términos de esta cláusula especial, yo sí establecería que el notario, si lo va a pagar el vendedor o el comprador, eso no te queda duda. Es como cuando la casa debe tener 100 metros, pues van a ser 100 metros que va a pagar el consumidor, ¿verdad? O sea, realmente sí es, el mercado sí se va a jalar, pero yo te lo recomendaría en cumplimiento a este famoso segundo párrafo, ¿no? Sí, ok, pues todo, gracias. Yo lo que quería preguntar era, en conclusión, ¿se puede pedir al municipio que se manifieste por escrito el uso de suelo o un peritaje de zonificación? Yo creo que le puede pedir al municipio que le informe la zonificación del predio tal. O sea, ir al municipio y el peritaje... Un oficio. Un oficio con regreso de guardar en el apéndice. Sí, porque usted ya se corroboró del uso del suelo que tiene. Ahí cumple... Hay que copiarlo en la escritura, no manifestarlo y guardarlo en la apéndice. Yo creo que yo dijera, lo que se tiene que insertar es la contestación del municipio. El punto 2 sería agregar la cláusula. Sí. Ok, con eso ya cumplimos. Perfectamente. Sí, está sencillo de cumplir, pero complicado por la burocracia. Adelante, Pepe. Digo, nada más comentar que tiene un asiento el colegio conforme a la ley esta nueva estatal. Ah, sí, son miembros del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, ¿eh? Sí, son miembros del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Ese tipo de problemática que estás desarrollando, que estás platicando, y todas las gentes que construyen o hacen fraccionamientos irregulares o bien en zonas lejanas, ese es el motivo de esta ley. ¿Sí? Es el motivo de la ley porque yo no consigo, por ejemplo,
y nos echan la culpa a algunos notarios que no, yo nunca he hecho escrituras así de desarrollos importantes, pero están haciendo apenas las casas, ya están la escritura, ya están jalando, ahorita te marco, no me tardo. los permisos ya pasaron, y los funcionarios autorizaron todo, pero rápido. Es más, todavía las cosas todavía ni nacen, como dicen, los pavimentos todavía no están, y ya están escriturando. No es posible que esa rapidez para los créditos y para todo, pues está muy bien, pero al único dañado, el último es el ciudadano. Sí. Y al que nos llegan más es al notario. Es que... Lo más fácil de los medios y de todo es disculparnos a los notarios. No tenemos nada que ver, porque si al notario le llegaron, los días tienen los permisos en la mano y no existe ni siquiera el desarrollo. Por ejemplo, he visto, hay partes donde está una obra y vas y la ves, no existe. No existe la obra. Me tocó ver que hay escritura del Infonavit y no existe la casa. Sí. Pero yo creo que esto pudiese ir cambiando. Imagínense que llegaran con ustedes con una licencia de construcción de una casa que no existe y ustedes dan fe de la compraventa. Si Regina Villegas la sacas de la tumba, se muere, cabrón. O sea, va a decir, pues, ¿qué vendiste? Pues eso, ahí está, mira, ahí está el permiso. Entonces, ¿verdad que ya tiene sentido el cerciorarse? Entonces, es parte del tema que, como les digo, empezamos ahorita con una cultura del yo doy fe, cobro mis honorarios y se acabó. Ya si es nulidad que vayan a juicio ellos. Pero yo me acuerdo mucho, por ser algo que no estoy muy de acuerdo de la práctica de los abogados, es impugnar la firma del testamento. Imagínense, o sea, yo he tocado ver litigios que firman, más bien que hay un testamento público abierto, supuestamente firmado, con las dos personas que identificaron y todo el tema ante el notario que tiene fe pública, le impugnan la firma con periciales que sabemos que si hay un lugar donde los peritos no tienen sanciones aquí, y te acreditan que no es la firma y se acabó. Imagínate, o sea, no hay seguridad ni en un testamento en este tema, pues, no, y la patente te cuesta. O sea, a ese tema está, en la que la patente te cueste porque no hiciste porque el testamento no lo hiciste correctamente. O sea, ahora resulta que el notario tuvo que grabar, sacarle huellas, poner fecha, hacer un acta fuera de protocolo que entró a la notaría, o sea, para acreditar que estuvo por circunstancias de modo tiempo. Y luego te das cuenta que las periciales pues no son serias. Una pericial de un testamento del 70 en el 2018. Pues no, pues ¿qué haces? Imagínate cómo comparo la firma del 2018 con la del 70 para empezar. La misma firma del notario, si ustedes empiezan a agarrar de cada uno de sus protocolos, son firmas distintas, van cambiándola. Entonces, de alguna manera, creo que hemos llegado al abuso del derecho en muchos temas. Yo creo que esto lo que nos está llevando es, pues ya al menos en los temas de compraventa o arrendamientos o comodatos, pues ya no te burles de la ley, porque mucha gente se burla muy sencillo del comprador. O sea, desgraciadamente siempre hay un afectado en fraude. Entonces, si empiezas a corroborar, oye, es falsa, pues seguramente la identificación va a ser falsa y el cliente es falso y empiezas a ver que se destapa la cloaca, ¿no? O sea, me decía una persona que le encanta comprar terrenos en problemados. Oye, chécame esta escritura, pásame las identificaciones. Y la identificación tenía fecha de expedición posterior a la de feniquito de vigencia. Dije, ya no le cheques nada, es falsa la operación. Terco, los 2 años llegó. Oye, me hicieron fraude, ayúdame. Pero bueno, hay gente que le gusta ese tema. O sea, por eso digo, entonces yo creo que la ley no es tan terca. La ley de alguna manera trata de garantizarle al desigual, porque hay mucha desigualdad entre los que venden en producto grande y el que no, a tratar de igualar un poquito esos derechos, está tratando de hacerlos iguales. De alguna manera, faltan muchas cosas más por agregarle, pero si esto es difícil de cumplir, pues lo demás va a ser mucho peor, ¿no? Porque imagínense que para poder rentar, ocupo yo la licencia de uso de edificación. Si no, no lo puedo usar para lo que lo renté. Y regularmente los abogados recomiendan, tú ponle que él es obligación sacar el uso de edificación. Se lo negaron, es problema de él, a mí que me pague la renta. No, el contrato es nulo. Entonces, fíjate al grado que se llega. Entonces yo creo que esto viene a cambiar un paradigma en el ejercicio de su función, que creo que va a tardar 10, 15 años. A lo mejor no nos toca a lo mejor ni ver que esto funcione al dedo, pero en el DF se tardó alrededor de 20 años en jalar, y jaló. O sea, del 93 al 2003 empezaron a partir del 2003 a poner todos los usos de suelo. Exactamente. Y lo hicieron muy rápido y por autoridades administrativas todas. O
Es un pago más. La delegación. Bueno, pues espero que no haya más preguntas. No, al contrario, gracias. Gracias. Vamos a hacer un reconocimiento a nombre del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. Otorga el presente reconocimiento al doctor en Derecho Miguel Osvaldo Zárate Martínez por su valiosa participación como conferencista dentro del marco de los programas de actualización y superación académica notarial realizada el día 13 de febrero del 2018 en las instalaciones de nuestro colegio sobre el tema actividad notarial en el derecho urbano. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Por tu tiempo. Un gustazo. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias.